desde el Consejo Deliberante le estamos pidiendo al municipio y a Provincia de Buenos Aires que invierta fundamentalmente en tecnología, en recursos humanos y también trabaje fuertemente el tema social. Lamentablemente el vecino de la ciudad vive con miedo. Y bueno, y desde nosotros desde el Consejo Deliberante no solo le pedimos al Departamento Ejecutivo que concrete lo comprometido en el presupuesto, sino también que permanentemente vamos generando propuestas y acciones como la que generamos el sábado y domingo último en la localidad de Altos de San Lorenzo, que fue la Carpa Azul, producto de que la localidad de Altos de San Lorenzo es una localidad histórica de la ciudad de La Plata con muchísima cantidad de habitantes, todavía no tiene una comisaría, razón por la cual, bueno, eso es una acción concreta que estamos trabajando fuertemente vinculado al tema de la inseguridad. Sí, está bien, el tema de la inseguridad es un tema, pero también viene de la mano de lo que es, qué sé yo, te digo, si no tienen, hay gente que no tiene ni qué comer, la pobreza. Exacto, por eso infinita, sí, sí. Que habría que por allí, digamos, atacando otro tipo de causales y de causas por las cuales la inseguridad podría llegar a ser un factor cada vez. Totalmente. El Estado tiene dos herramientas: la prevención, desde el punto de vista de la tecnología y de los recursos humanos. Pero la tecnología está, lo que no está son los recursos humanos, porque si uno tiene una cámara y no la mira, claro, ¿para qué sirve la cámara? Es que la tecnología, yo tuve oportunidad de conversar con gente del Poder Judicial que me ha manifestado, bueno, producto de los expedientes judiciales que tienen, de las causas, y que muy pocas veces las cámaras de seguridad de la Ciudad de La Plata sirven como prueba, por el hecho de que a medida que uno va acercando la cámara, la imagen, ya sea un vehículo o una persona, claro, ya se pixela, va pixelando porque no son de calidad las cámaras. Entonces, claro, digo, a lo que apuntamos es a tener infraestructura, a tener recursos de calidad. Y fundamentalmente lo que más me interesa a mí es el tema social. Considero de que la Ciudad de La Plata tiene un trabajo muy intenso en muchísimas localidades de la ciudad en donde la presencia del Estado es directamente nula, y es ahí donde hay que trabajar fundamentalmente con los jóvenes, que hoy por hoy no tienen un presente y menos un futuro, y que no es la problemática de esta gestión, sino que viene generándose hace muchísimos años. Digamos, ese sería un tema que es llorar sobre la leche derramada. Totalmente. Que para mí sinceramente no tiene sentido. Lo que para mí en lo personal creo, ¿no? Hay que ver cuáles son las medidas que se pueden llegar a adoptar para paliar distintas situaciones de extrema pobreza. Hay chicos que no tienen ni qué comer. Los comedores barriales están cada vez más exigidos por la cantidad de gente. Justamente, bueno, hablábamos hace un rato con... Y eso a su vez, justamente hace un rato hablábamos con María José Cano, que es referente de ATE, de niñez y adolescencia, porque hoy hay una jornada sobre los derechos de los niños, sobre promoción y protección de los derechos del niño, y tiraba algunas cifras como por ejemplo que el 48% de los niños viven en la pobreza. Digamos, cuando hablamos de inseguridad, cuando hablamos de educación, ese índice tiene algo que ver. No tengan la menor duda. Nosotros, esa es la realidad, la vemos permanentemente, no solo con que muchos de los chicos de la Ciudad de La Plata, la única comida que tienen es la del colegio, y también en el producto de las recorridas que hacemos permanentemente en los clubes de fútbol. Antes los clubes te pedían camisetas, pelotas, y ahora realmente lo que te piden es leche, galletitas, porque ven la situación de los chicos que van con hambre a practicar algún deporte. Entonces Gerardo, esa es una realidad. Estás con todo el tema de todo lo que es la movida del fútbol infantil y de los clubes e instituciones. Eso, ¿cómo ves esa realidad? ¿En qué están trabajando? Nosotros vemos que la presencia del Estado en las instituciones, tomando como dos pilares fundamentales de la sociedad y de complemento al Estado, los establecimientos educativos y lo que son los clubes deportivos, que es ahí donde el Estado tiene que poner mucho más énfasis que cualquier política,
de Estado, vemos que la ausencia del Estado es ¿Hoy está notoria. faltando eso? Totalmente. Nosotros, digo, en lo que es los establecimientos educativos, nosotros dentro de nuestro partido vecinal lo que hacemos es jornadas solidarias en muchísimos colegios de la ciudad donde vamos, pintamos, colaboramos, limpiamos el colegio, colaboramos con la comunidad educativa. ¿Se suma la comunidad? En algunos colegios sí, por ahí en otros lamentablemente no está formada la cooperadora y ahí se ve claramente donde por ahí el colegio no avanza, donde quizás no tiene una organización interna, no tiene una cooperadora y no se puede avanzar. Pero lo que vemos es una falta total de inversión por parte del Estado en los establecimientos educativos. Eso está clarísimo, que volvemos a lo mismo que dijimos hoy, no viene de esta gestión, viene de hace muchos años, nosotros lo estamos solicitando permanentemente, y con el tema de los clubes de fútbol nosotros estamos trabajando en un proyecto que vamos a presentar donde el Estado tenga que brindarle un fomento a los clubes mensualmente, porque realmente muchísimos clubes de la Ciudad de La Plata no tienen el dinero suficiente para mantenerse, y es plata permanente que ponen los padres de unos pocos chicos para poder solventarse, y el Estado lo tiene que tener como referente porque contienen a un montón de chicos de la Ciudad de La Plata, y por eso hablábamos de que es un complemento que tiene el municipio, y hoy por hoy, digo, evidentemente es una falencia que nosotros estamos trabajando para presentar una propuesta para que pueda revertirse. Sí, es bastante compleja, ¿no? La situación. Es bastante compleja, sobre todo porque aparte todos los centros que tiene la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Ciudad de La Plata, la mayoría no dan abasto en contener a la innumerable cantidad de chicos, y en otros lugares directamente no está esa dirección. Claro, por ejemplo, de niñez y adolescencia, que es lo que justamente nos estaba contando María José Cano, que en muchos municipios directamente ha desaparecido la Dirección de Niñez y Adolescencia, que es, digamos, el primer filtro. Exacto. Sí. Bueno, acá en La Plata todavía... Sí, lo que pasa que ahí, digo, lo que hace la dirección, que tiene un abogado, un asistente social, un psicólogo, está funcionando en muchas localidades, pero en otra no. Por ejemplo, en Segui, Arturo Segui, es una localidad que está en los límites de la ciudad, que nosotros presentamos un proyecto para que tenga que funcione ahí la dirección, porque realmente hay muchísimos chicos que no tienen... que tienen muchísimos problemas y les falta la contención del Estado, pero al margen del apoyo psicológico de especialistas, lo que se requiere también es políticas públicas vinculadas a eso, cosa que hoy por hoy lamentablemente no hay, y nosotros lo que vemos es que los brazos del Estado lamentablemente no llegan a donde tienen que llegar, teniendo en cuenta que la Ciudad de La Plata es una ciudad muy grande, con muchísima cantidad de habitantes, y que tiene que haber una organización municipal acorde a esa necesidad, y vemos que cuando nosotros charlamos con los vecinos y con los chicos de los distintos barrios y le preguntamos cuántas veces por ahí te vinieron a ver funcionarios, cuántas veces llegó el Estado a tu casa para preguntarte cómo estabas, qué necesitabas, la mayoría nos dice que hoy por hoy no los han visitado, y ahí está la principal falencia. Digo, el vecino lo que necesita fundamentalmente es que el Estado llegue a su casa, que lo escuche y que genere políticas públicas. Donde el Estado no llega, no solamente está que el lo escuche, principal también problema. Concretamente, totalmente, lo que pasa que muchos van y hablan, que resuelvan los problemas, pero que resuelvan los problemas. Lo que pasa que para resolver primero hay que escuchar, y si vos directamente no escuchás, ¿cómo vas a resolver? Digo? Pero muchos van, escuchan y después no se resuelve nada tampoco. Hay sí, que tener por parte una cosa va de la mano de la otra. Sí, por parte de la gestión no vemos que se escuche mucho, digo, no hay mucho contacto con el vecino, digo, quizás puede ser distintos espacios políticos que van, escuchan, y capaz que al no ser gestión no tienen las herramientas para poder solucionar, pero nosotros lo que estamos reclamando es que desde la gestión se escuche, que son los que administran los recursos públicos para poder resolver estas situaciones. Pero bueno, y nosotros desde el Consejo Deliberante permanentemente lo que hacemos es ayudar a darles las herramientas al Departamento Ejecutivo para que lo pueda hacer, teniendo en cuenta que el vecino lo que más le interesa es que le solucionen el problema. Digo, no te pregunta de qué partido sos, ni le interesa la confrontación, la pelea. El vecino quiere que le resuelvas el problema. Más, se lo resolvés y capaz que
Digo, ni te preguntas si sos concejal, si sos funcionario, si sos de Boca, de River, de cualquier partido. Agradece que le hayas podido solucionar, pero también, digamos, está en el reclamo genuino del vecino. Digamos, bueno, yo elegí tener esa representación, yo elegí tener ese consejo deliberante, entonces necesito que ese consejo deliberante me brinde soluciones, me brinde las herramientas también para que podamos vivir en sociedad. Totalmente. De una manera mejor. La situación que por ahí tiene el consejo es que por ejemplo, yo represento un partido vecinal y no soy parte de la gestión, entonces desde lo institucional puedo presentar cualquier tipo de reclamo de necesidad de los barrios. Que se ejecute es otra cosa. Claro, no tengo la potestad de resolverlo, pero siempre con esa impronta, digo, es la de ayudar para resolver el problema, no ir a los efectos de una confrontación o de una crítica por la crítica misma. Digo, no es nuestra forma de trabajar. Lo que requiere la ciudad de La Plata es que todos juntos estemos trabajando por el bien común, y que no es solamente desde lo discursivo, sino desde lo práctico, porque yo articulo con muchos de los funcionarios municipales, porque realmente a mí lo que me interesa es que se resuelva el problema. Después el vecino decidirá en su momento cuál es la mejor opción que tiene para que lo represente. Sí. Estamos con Gerardo Jazmín, que es concejal de la asociación vecinal de la municipalidad, está en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata, y hablando de un montón de temas, no solamente, o sea, los temas más preocupantes. En el día de ayer, con la lluvia, bueno, hubo muchas zonas que se inundaron, incluso entró agua a distintas casas en la zona de Los Hornos, muchos vecinos autoevacuados. Sí, hubo bastantes anegamientos. Bueno, nosotros estuvimos recorriendo muchas localidades tratando de colaborar con los vecinos. Quizás yo la publicación que subí a las redes sociales fue una sola, y es la de 143 y 527, en donde se generan son dos lugares donde el agua está permanentemente en el asfalto. Y la subí por un tema puntual, no es, hablando de lo que conversábamos hoy, de que todos tenemos que sumar y que no hay que criticar por criticar, pero esa situación se genera después de haber el Estado gastado millones de pesos en el derivador que conecta la zona de Los Hornos con el Arroyo del Gato. El problema de eso es que abajo hay un derivador que salió fortuna, y evidentemente o no se terminó la obra, o si se terminó se hizo mal. Entonces ahí es donde apuntamos en cuanto a la eficiencia. Se hizo una obra, se gastó fortuna, se molestó a los vecinos porque se rompió el asfalto, que ya estaba hecho el de 143, se volvió a hacer, y los vecinos se inundan como no se inundaban antes del derivador. Está claro, porque por ahí no se inundaba. La idea del derivador era traer agua de la zona de Los Hornos para que desemboque en el Arroyo del Gato. Esos vecinos no se inundaban, y ayer se inundaron todos por una falencia en cuanto a una obra que salió fortuna. Entonces ahí quizás es a donde uno apunta. Por supuesto que hoy yo me voy a juntar con los vecinos que ya venían presentando reclamos para que se solucionen eso, porque cuando llovía un poquito se inundaba. Pero bueno, esas son las cosas que por ahí uno apunta y que realmente requieren de la presencia del Estado. Nos vamos a una tanda, pero no se vayan, que ya seguimos con Gerardo Jazmín. Continuamos en Mañanas del Aire, son las 8:47 y estamos con el concejal Gerardo Jazmín. Bueno, estábamos hablando justamente del tema de las lluvias y de los anegamientos e inundaciones que se dieron en el día de ayer en La Plata, en algunos lugares más terrible que en otros, porque en la zona de Los Hornos hubo un montón de varias familias que se autoevacuaron, y bueno, y esta otra zona que marcabas, Gerardo, con un serio problema porque ya fuera hecha la obra del canal que digamos saca el agua desde Los Hornos hasta el Arroyo El Gato, y que sin embargo ahora está peor que antes de las obras. Totalmente, y realmente cuando nosotros
estuvimos ayer con los vecinos, obviamente que no había nadie del Estado en atender esa problemática, digo. Entonces, eso es lo que nosotros... No había nadie de la Dirección de Hidráulica, no había nadie, de la provincia de Buenos Aires. Nadie. Y volvemos a decir lo que manifestamos en el bloque anterior, es de una obra que salió fortuna para los vecinos de la Ciudad de La Plata. Entonces digo... Eso se tomó préstamo del Banco Mundial. Totalmente. Para hacer, o sea, no es que... Y no eran sale. vecinos que no se habían inundado, pero digo, nosotros ante eso... es fundamental que no nos quedemos con la crítica. Digo, yo hoy voy a charlar con los vecinos, vamos a buscar generar los canales de diálogo para que esto se solucione y para que no vuelva a ocurrir. Es decir, no nos quedamos con la foto o el video de ayer, sino que vamos a intentar por todos los medios que se solucione, porque realmente esto no lo pueden, no pueden tener más este problema los vecinos, teniendo en cuenta que venimos de un 2 de abril histórico, bueno, que lamentablemente fue el día más triste de los vecinos de la ciudad de La Plata. Digo, venimos trabajando fuertemente desde el Consejo Deliberante sobre estas políticas, sobre estas propuestas, pero bueno, digo, lamentablemente cada vez que llueve, intensamente se van generando distintos anegamientos, claro. Que bueno, que hay que trabajarlos. También es problema de los vecinos en cierta medida de no barrer las hojas, juntarlas, eso. Sí, también. Hay de todo. Lo que pasa es que bueno, requiere de mucha organización del Estado. Lamentablemente desde el municipio no se está trabajando en lo que es la bolsa verde, en el reciclado. Digo, que eso es fundamental para la ciudad, claro. Porque estamos hablando del derecho ecológico, de la ecología, y por otro lado también porque desde el reciclado se puede generar muchísimas fuentes de trabajo para las personas que pueden manipular todo lo que es el residuo seco. Y hoy por hoy, al no trabajarse, se mezcla todo. ¿Por qué motivo no se está trabajando si hace un tiempo? Porque si en una época había cooperativas... Sí. No, incluso vos veías 2 cestos de basura en la calle, uno de cada color. Sí, por falta de gestión. No. Falta de gestión. No es porque genera mucho gasto o por falta de interés. Al contrario, al bien contrario. Gestionado te da recursos, generás empleo. Genera dinero. Generás empleo y aparte en las principales ciudades del mundo, el tema del reciclado, la ecología, claro. Es no es un tema menor, no es un tema dejado para lo último. Pero aparte porque no solo estás cuidando el medio ambiente, sino que es importante que generás fuentes de trabajo con el reciclado. Y hoy por hoy se mezcla todo, se lleva al SEAMSE y estás perdiendo ahí muchísimos recursos que pueden derivarse en contener a muchísimas familias de la ciudad. Entonces esas son las políticas que nosotros no vemos que estén, obviamente que las hemos reclamado en su momento, pero bueno, eso apunta también las propuestas que nosotros presentamos en el Consejo Deliberante. Claro. Sí, ese es un tema también, ¿no? Pero que también tiene que ver con una responsabilidad por parte de cada vecino, digamos, porque es muy fácil también siempre echarle la culpa al tercero. El tema es que estamos en otoño, porque a mí me quedó la imagen de todos aquellos que tienen las veredas llenas de hojas de los árboles, que lógicamente, las tienen que barrer la vereda, porque eso no le corresponde al municipio, le corresponde a cada vecino. Totalmente. O sea, ¿o qué hacen cuando les caen las hojas de los árboles en las canaletas de sus techos? ¿Dejan que se les llueva a la casa? Porque es lo mismo. Sí. Y no se hace, es como que falta conciencia en un punto, sabiendo que llega el otoño, que se vienen las lluvias y que no juntan. Sí. Porque si uno saca ahí pasa el camión recolector y se lleva las hojas. Eso es lo que apuntamos nosotros la ciudad de La Plata está dividida en delegaciones en centros comunales. Nosotros lo que hacemos desde nuestro partido vecinal y desde nuestro espacio es tener contacto permanente con el vecino. Y de esa manera, del diálogo que se puede generar con el vecino, uno siendo Estado, es donde se pueden mejorar las políticas públicas. Por ejemplo, con el tema de la hoja, que vos bien mencionás. Si hay un diálogo entre el funcionario y el vecino, en donde por ahí el vecino sabe de que lo tiene que hacer, pero va al funcionario y le manifiesta que, lo tiene que hacer, pero por ahí el vecino ve que se está barriendo el cordón, que pasa a la municipalidad, que hace una separación de la bolsa verde, que también ve que hay un trabajo serio en cuanto al genera pero un ida y vuelta. Pero yo creo que si no, siempre es el cuento del huevo y de la gallina.
Siempre es el cuento del huevo y de la gallina. Si uno no hace lo que a uno le corresponde hacer, uno no tiene derecho a exigirle al otro que haga. Si todos los vecinos barrieron sus veredas, juntaran las hojas y después el municipio no pasa a recogerla, no barre, deja todo que sea un descontrol de lo que le corresponde al municipio, bueno, allí no, totalmente. Sería otro cantar. Sí, pero bueno, digo, me parece que es también desde el Estado que tiene que haber una cierta vinculación con el vecino por el tema de la poda, fundamentalmente. El tema de la poda, sí, bueno, sí. Y la hoja, sí le corresponde y la hoja se cae porque no hay poda. Digo, entonces, no necesariamente hay poda y llega el otoño y las hojas se caen. Bueno, pero más allá de eso. Pero si habría poda. Te digo, porque yo vivo en Citibel y claro. yo podo los árboles, los míos, de mi casa, pero igual hay hojas. Pero hojas, infinita cantidad de hojas, y no es porque no hubo poda, sino porque las hojas llega el otoño y se caen todas. Quedan los árboles pelados. Y bueno, y esas son cosas que lamentablemente cuando llega el otoño hay que hacer. Hay que recolectar las hojas. Gerardo, ¿cómo nace Alternativa Vecinal Platense? Mirá, Yo justamente te iba a hacer esa pregunta. El partido, vos venís del Frente Renovador. En realidad no, nosotros tenemos el partido vecinal mucho antes del Frente Renovador, y nace en el marco de lo que veníamos conversando hoy, que vemos que el vecino, lo que le interesa es que le solucionen el problema diario, y nosotros tenemos un fuerte vínculo con la ciudad de La Plata, y fundamentalmente lo que nuestra militancia es sobre los temas cotidianos que hacen a la problemática vecinal, y no encontramos otro mecanismo de por ahí de unión o de convocatoria que la formación de un partido vecinal, producto de que dentro del partido hay muchísimas secretarías que trabajan sobre determinadas temáticas que hacen a la problemática del vecino, que si bien nosotros integramos el Frente Renovador, pues lo hicimos como partido vecinal dentro del Frente, y después obviamente que seguimos nuestro propio camino, pero nace en el marco de una convocatoria que hemos hecho, en donde el partido está compuesto fundamentalmente con vecinos que son protagonistas en cada uno de los barrios. Yo no soy una persona que me gusta estar hablando mucho tiempo en el día de política, de análisis nacionales, provinciales. Simplemente de ir y resolver y ver cuál es el problema concreto. A mí me gusta mucho estar en contacto con la gente y a partir de ahí tener un diagnóstico para poder resolver. Entonces, digo, qué mejor manera de trabajarlo eso que con un partido vecinal, en donde realmente podamos trabajar fuertemente desde este partido, y por otro lado que dentro del partido estén vecinos protagonistas en cada uno de los barrios, que están muy legitimados porque son los que permanentemente... Sí, los que viven día a día. Los que viven día a día y los que están comprometidos. Que andan en la calle. Exactamente, articulamos mucho con las cooperadoras de los colegios, con los clubes como habíamos manifestado, con toda la comunidad educativa, y realmente hemos encontrado en muchos vecinos de la ciudad de La Plata un reconocimiento por parte del mismo barrio, que quizá no lo tienen dirigentes políticos de hace 15, 20 años que vienen trabajando. Entonces, digo, el partido está formado por esa clase de personas y trabajamos fuertemente para hacer como el partido lo nombra, una alternativa en la ciudad, porque realmente queremos dar la discusión en las urnas, porque estamos capacitados, tomamos decisiones importantes, y porque vemos en la sociedad también un cierto hastío acerca de lo que es el peronismo que ha perdido las elecciones en la última elección, y por otro lado también en lo que es la gestión, que vemos que la gente lo que más necesita es que haya una vinculación con el Estado, con el municipio, cosa que hoy no la hay, para resolver los problemas. Entonces vemos ahí una oportunidad para que el partido crezca, pero siempre en contacto con el vecino, siempre tratando de acompañarlo, y nunca realizando una crítica destructiva, sino tratando de solucionar los problemas. Otra consulta, última porque ya nos tenemos que ir. ¿Estás en conversaciones con Stolbizer y con Massa para ver un posible... Eso se estaba rumoreando, por eso te lo pregunto. Yo tengo buena relación con los concejales del Frente Renovador de La Plata, realmente
hemos trabajado muchas políticas públicas desde el Consejo Deliberante. Nosotros estamos fortaleciendo nuestro propio partido, que realmente me siento orgulloso de ser parte, porque permanentemente se van sumando vecinos, y hoy por hoy a la gente lo que le interesa es que la dirigencia política y sobre todo los concejales puedan estar a la altura de las circunstancias y puedan acompañar en los reclamos. Por ahí cuando yo subo alguna publicación en las redes sociales de alguna actividad, algún vecino por ahí me pone, pero ahora que estamos en elecciones aparecen, y yo a todos esos vecinos le digo, te invito a que mires mi Facebook, claro, y que lo recorras. Y sí, la página web es bastante interactiva. Claro, exacto. Para dejar propuestas. Sí, aparte, yo a todo barrio que voy en las redes sociales dejo mi celular como una forma de comunicarme, que es el celular que yo llevo encima, porque yo necesito que el vecino me llame, pueda estar en contacto, y fundamentalmente lo que uno trabaja es no por el tema de las elecciones, sino en el día a día para mejorar, los problemas. para resolver. Pero lo mejor que hay para esto y la mejor manera de poder resolver es primero escuchar y tener un diagnóstico, a partir de ahí es que se pueden resolver los problemas. Absolutamente. Pero el diagnóstico te lo da el día a día, la ciudad, el contacto, pero puede ser un contacto, con las nuevas tecnologías, puede ser un contacto mano a mano, puede ser un contacto con un mensaje a una red social, y también puede ser un contacto con un llamado de teléfono. Por eso yo en volantes, en mis tarjetas, en las redes sociales dejo mi celular, porque a mí me sirve que el vecino me llame para comentarme las problemáticas. Muchas gracias, Gerardo. No, por favor, ustedes. Te agradecemos muchísimo por por esta visita, por este desayuno aquí en Mañanas del Aire. Era Gerardo Jazmín, concejal del Partido Vecinalista. Alternativa Vecinal Platense. Alternativa Vecinal Platense. Y ojalá se solucionen todos los problemas que tienen todos los vecinos, ¿no? Sí, por supuesto. Todos juntos tenemos que trabajar para cambiar esta realidad, sin banderías políticas, sin distinción de por ahí de qué es bueno o malo, sin profundizar, una brecha que si algún momento existió. Tenemos que trabajar todas las fuerzas políticas para que al vecino de la ciudad pueda mejorar la calidad de vida. Ese es el sueño que yo tengo, y por eso estoy estando casado, teniendo 3 hijos. Uno trabaja todos los días desde que se levanta hasta que se acuesta con la gana de cambiar esto, y si no tenemos esas ganas, sí, no sirve de nada. Entonces yo les agradezco la oportunidad y a disposición para cuando seguiremos conversando y viendo a ver algunos temas. Si te vas a reunir con la gente de la Dirección Provincial de Hidráulica, vamos a hablar con vos seguramente para ver qué es lo que sucede en torno a todas estas obras del Arroyo del Gato. Cómo no, muchas gracias. Gracias, Gerardo. Era Gerardo Jazmín, que pasó acá desayunando en Mañanas del Aire. Otro desayuno más en Mañanas del Aire, que ya es un clásico de las mañanas. Ya es un clásico de las mañanas.